En el invierno de 1784, la Capitanía General de Chile registró uno de sus episodios más oscuros. En la provincia de Colchagua, lo que comenzó como la pérdida rutinaria de ganado terminó provocando el despliegue de tropas coloniales armadas hacia los márgenes de la laguna de Tagua Tagua. Las crónicas de la época describen la aparición de una criatura de proporciones descomunales, que atacaba desde los fondos fangosos. Sin embargo, el detalle que paralizó a la comunidad local no fue el tamaño del animal, sino su fisonomía. Los testigos afirmaron que los rasgos del espécimen eran idénticos a los de un ser humano reconocible en la zona. Las dudas de las autoridades se debatieron entre dos frentes: el hallazgo de una especie animal agresiva y desconocida, o las consecuencias físicas de una supuesta maldición sobre las tierras de San Vicente. Para entender lo ocurrido, es necesario comprender el escenario. La antigua laguna de Tagua Tagua no era un estanque pequeño. Era un cuerpo de agua gigantesco, cerrado y rodeado de cerros propicios para el aislamiento. Su ecosistema estaba dominado por los chivines, islas flotantes de vegetación densa y raíces entrelazadas que se movían con el viento, ocultando lo que pasaba debajo de la superficie. Estas tierras pertenecían a la estancia de San Vicente, bajo la administración de don Juan Próspero de Elso. Elso era un terrateniente real, un hombre de gran poder económico, conocido en la provincia por su carácter implacable y el trato severo hacia los inquilinos y peones que trabajaban el campo. En un entorno fuertemente religioso y supersticioso, la figura del patrón infundía tanto respeto como temor. La relación entre los abusos cometidos en la hacienda y los peligros que escondía la laguna comenzó a generar un ambiente de tensión silenciosa. Un equilibrio que se rompió definitivamente cuando los animales empezaron a desaparecer de las orillas sin dejar rastro. La noche del avistamiento, dos peones de la estancia se adentraron en las zonas pantanosas persiguiendo el rastro de varios bueyes extraviados. Las linternas de aceite apenas lograban quebrar la niebla. El silencio en la ribera era absoluto, el viento había dejado de soplar y las aves habituales de la laguna no emitían ningún sonido. La búsqueda terminó cuando localizaron a los animales sobre un chivín. Lo que parecía un problema de pastoreo se transformó en una escena grotesca. Cuando la isla de raíces comenzó a hundirse desde el centro, el agua alrededor del ganado empezó a burbujear violentamente, tiñéndose de un color marrón denso antes de que los bueyes fueran arrastrados hacia abajo, rompiendo sus extremidades con un crujido sordo. De la ciénaga emergió un cuerpo biológico masivo de 30 varas de largo. Su anatomía desafiaba cualquier clasificación de la época. Un lomo cubierto por escamas blindadas que chocaban rítmicamente con cada espasmo del animal, dos extremidades superiores membranosas similares a las de un quiróptero gigante, y extremidades inferiores rematadas en pinzas óseas. La criatura atrapó los cuerpos de los animales con una agilidad seca y letal. Sin embargo, el horror psicológico que desarticuló la cordura del peón sobreviviente no radicó en la violencia del ataque, sino en el rostro de la anomalía. Al levantar la linterna, la luz reveló facciones humanas hipertrofiadas, pero inconfundibles. No era una cabeza animal. El espécimen compartía los rasgos exactos, la estructura ósea y la mirada severa de don Juan Próspero de Elso. Para el testigo, no se trataba de una coincidencia de la naturaleza, estaba mirando la fisonomía de su propio verdugo, el terrateniente, replicada en una masa devoradora de carne. La implicación era inmediata y aterradora para la mentalidad de la época. Los pecados y la crueldad del encomendero habían tomado forma física en el fango, transformándolo a él o a su linaje en una maldición viviente que ahora reclamaba tributo de sangre en la laguna. Tras el ataque, el pánico paralizó la estancia de San Vicente.
El peón sobreviviente, al borde de la locura, repitió su testimonio ante las autoridades locales. El rumor de que una bestia con el rostro del encomendero habitaba las aguas se propagó rápidamente entre los inquilinos e indígenas de la zona, desatando una ola de deserción en los campos de cultivo. Nadie quería acercarse a la ribera. La situación escaló de inmediato a nivel gubernamental. No se trataba de una simple superstición rural. El abandono de las tierras afectaba la producción económica de la provincia. El corregidor de Colchagua se vio obligado a intervenir, ordenando redactar un informe oficial detallado para el virrey del Perú, indicando que el orden colonial corría peligro debido a una presencia biológica no identificada en la laguna. Para dar credibilidad al reporte, las autoridades de la época encargaron a un dibujante local plasmar la fisonomía exacta de la criatura, basada en las descripciones de los testigos. El resultado fue una ilustración perturbadora. Un híbrido de formas humanas y anatomía monstruosa que desafiaba la razón. Ese informe, junto con el perturbador dibujo, fue sellado y enviado en un barco que zarpó desde el puerto de Valparaíso, cruzando el Océano Atlántico con destino a Europa. Lo que en Chile era un secreto de Estado que infundía terror en los campos, en Madrid se transformó en un fenómeno de masas. A finales del siglo XVIII, las imprentas de la capital española comenzaron a reproducir el dibujo del monstruo en folletos y gacetas populares vendidas en las plazas, para el público europeo. La imagen de la bestia de Colchagua no era solo una curiosidad del Nuevo Mundo. Era vista como un presagio apocalíptico o la confirmación de que las tierras de América del Sur albergaban horrores biológicos infernales. El caso de Tagua Tagua se convirtió en uno de los primeros virales de terror de la historia transatlántica. El misterio de la laguna de Tagua Tagua no permaneció oculto para siempre bajo el fango. A lo largo del siglo XIX, la necesidad de expandir las tierras agrícolas llevó a las autoridades a tomar una decisión radical: secar por completo la gigantesca cuenca, a través de un complejo sistema de canales artificiales. Los millones de litros de agua que habían albergado el mito durante generaciones fueron drenados hacia el río Cachapoal. A medida que el agua se retiraba y el lodo del fondo se solidificaba, la tierra reveló secretos que reavivaron el terror de los antiguos pobladores. Los trabajadores no encontraron una bestia con alas de murciélago, pero sí desenterraron restos macabros que explicaban el origen de las pesadillas de 1784. Osamentas colosales, dientes curvos de tamaño descomunal y mandíbulas capaces de triturar a un hombre. La ciencia moderna determinaría más tarde que Tagua Tagua era un cementerio natural de megafauna. Un pantano prehistórico donde murieron mastodontes y animales gigantescos cuyos fósiles, al emerger parcialmente entre los chivines flotantes, alimentaron la anatomía del monstruo. Sin embargo, para la comunidad de Colchagua, el verdadero enigma no radicaba en los huesos, sino en la profecía de la maldición del dueño. Las crónicas locales aseguran que tras el avistamiento del monstruo con su rostro, la salud mental y física de don Juan Próspero de Elso se deterioró rápidamente. El terrateniente vivió sus últimos años consumido por una paranoia severa, negándose a acercarse a cualquier fuente de agua y asegurando que la criatura del fango solo esperaba su muerte para reclamar su alma. El linaje de la estancia de San Vicente colapsó, y las tierras marcadas por los abusos terminaron fragmentadas por el Estado. El monstruo de Tagua Tagua desapareció junto con el agua que lo cobijaba, dejando atrás expedientes oficiales que nadie ha podido refutar por completo. La laguna hoy es tierra seca, pero el interrogante permanece para quienes caminan por San Vicente. En las noches de invierno, cuando el fango se remueve, estamos desenterrando simples fósiles del pasado.
¿O las huellas de un horror que la ciencia prefirió catalogar como extinto?